Hola, ahora que empieza el otoño, al menos en el hemisferio norte, los del hemisferio sur empezar a disfrutar esas florecillas de primavera, vamos a ver por qué estas hojas de color verde cambian esos colores amarillos, rojos o naranjas que tanto nos gusta fotografiar. Antes de comenzar, indicaros que todo lo que os voy a contar aquí en este vídeo, yo ya lo tengo más o menos comentado en un artículo que escribí hace 2 años, en el 2016, en mi propio blog, y os pondré abajo un enlace al mismo por si queréis ver todos los términos bien deletreados para buscarlos y conseguir más información por vuestra propia cuenta. Aparte de eso, la idea de crear este vídeo ha sido que, bueno, estamos llegando a otoño. Ya el año pasado, os pondré un enlace por aquí arriba, había creado un vídeo sobre cómo me preparo yo para buscar buenas localizaciones que tengan buen color en otoño, pero este año tengo la impresión de tal como ha ido el año que puede ser un muy buen año de colores de otoño aquí en la península ibérica. Estamos aquí en el Allado de Montseny y este es uno de los que yo confío que cojan buen color este año. Y la idea, os voy a comentar ahora más o menos el proceso en que estas hojitas cambian de color. La idea es que vosotros me podréis decir en los comentarios después si estáis de acuerdo o no con lo que yo os voy a comentar ahora. Y antes de empezar, pedirles por favor que tanto biólogos como biólogas sean bondadosos conmigo, puesto que yo soy un simple físico y me estoy metiendo en términos donde nadie me manda. Antes de entender por qué caen las hojas, necesitamos entender primero qué es lo que le da color a las hojas en sí mismas, y para eso necesitamos saber de qué están compuestas o qué elementos hay en las propias hojas. Y el principal elemento que probablemente a todo el mundo nos venga a la cabeza cuando pensamos en plantas y árboles es la clorofila. La clorofila va a estar presente en las hojas y junto con los nutrientes que el árbol pilla a través de sus propias raíces, el agua principalmente, y esta clorofila que está presente aquí durante un proceso que se llama fotosíntesis, donde se usa la luz solar, esa clorofila y esa agua es sintetizada en azúcares que va a usar el árbol para crecer, alimentarse, etc. En ese proceso la clorofila es destruida y el propio árbol es el encargado de reponerla. Un detalle importante es que la clorofila es que es lo que está más predominante en las hojas, es lo que tiene más porcentaje normalmente en las hojas, absorbe casi toda la luz azul y gran parte de la luz roja. Por eso la luz que refleja es luz verde. Por eso el color que vemos en las hojas suele ser de color verde. El otro elemento altamente concentrado en las hojas suele ser los carotenoides. Los carotenoides, que ayudan durante el proceso de la fotosíntesis, están ahí principalmente porque van a absorber la parte de la luz del espectro visible que no absorbe la propia clorofila. Y un detalle muy importante a tener en cuenta para el proceso de caída de la hoja y su cambio de color es que estos van a reflejar luz amarilla, con lo cual suelen dar un tono amarillo a las hojas. Sin embargo, al estar la clorofila mucho más presente, pues esta suele ser de color verde. Y también un detalle muy importante es que estos carotenoides, cuando hacen la fotosíntesis, no se destruyen como se hace la clorofila. El árbol no necesita estar suministrando carotenoides constantemente a la hoja, como se hace con la propia clorofila. El siguiente elemento importante en el color de las hojas es lo que se conoce como antocianina. Y la antocianina va a estar más presente en las hojas cuanto más azúcar haya en las mismas. Y os recuerdo que el azúcar se producía a través del proceso de la fotosíntesis, con lo cual, para que haya una alta concentración de antocianina, necesitaremos que haya varios días soleados con anterioridad para que la antocianina se vaya acumulando poco a poco en las hojas según se va produciendo azúcar en la propia fotosíntesis. La antocianina no se destruye durante el proceso de la fotosíntesis, con lo cual se acumula en la hoja según haya cantidades extra de azúcar, y la antocianina juega un papel importante en el color, puesto que va a reflejar luz roja. Junto con los carotenoides que nos daban luz amarilla, que reflejaban luz amarilla, la antocianina pueden dar tonos rojizos a nuestras hojas en otoño. Después de ver los 3 elementos que dan color a las hojas, que eran clorofila, carotenoides y antocianinas, está claro que lo que nos interesa es una concentración muy baja de clorofila, dado que eso hará que los carotenoides o las antocianinas tomen relevancia y la hoja pille esos colores entre amarillos y rojos pasando por el naranja que nos interesa tanto fotografiar en otoño. Y esto ocurre cuando la hoja empieza a caer. El proceso de caída de la hoja se llama como abscisión. Vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre ahí en ese proceso de caída. Este proceso de caída está controlado por 2 elementos químicos presentes en el árbol, que son el etileno y las auxinas. Y estos elementos químicos mantienen una concentración estable a lo largo del año, exceptuando
casos excepcionales, como por ejemplo si tenemos algo de etileno, por ejemplo las antiguas lámparas de otoño, cerca de las antiguas lámparas del siglo pasado, de principios del siglo pasado, de etileno, que hacían que los árboles cambiasen de color prematuramente. Y ahora os explico por qué. Las hojas saben que tienen que empezar a caerse cuando las auxinas empiezan a bajar en proporción, y eso suele pasar viene controlado por la cantidad de luz solar que recibe el árbol. Cuanta menos luz solar recibe, menos auxinas tendremos presente en el mismo. Y cuando la relación de auxinas versus etileno incrementa a favor del etileno, el árbol decide que llega el momento de empezar a tirar la hoja. Obviamente estamos hablando de árboles de hoja caduca. Y ahí lo que se va a producir es que las células estas que aquí, que reciben esta señal, ven que la concentración química de etileno es mayor que las de auxinas, empiezan el proceso de abscisión. Entonces esas células empiezan a dilatarse, expandirse y empiezan a separar el tallo de la hoja con respecto al tronco del árbol. Y durante esa expansión lo que va a pasar es que la cantidad de clorofila que proporciona el árbol a la hoja, que yo os decía que se destruye la fotosíntesis, disminuye, con lo cual ya empezamos a tener mayor relevancia de las carotenoides o de las antocianinas. Y también os recordaba que las antocianinas se producen cuanto mayor azúcar hay, con lo cual para que tome un color rojo nos interesa que tenga unos cuantos días soleado antes. Esto lo veremos ahora. Con lo cual las antocianinas tendrán muy presentes si hay una gran cantidad de azúcar dentro del propio árbol. Y todo este proceso de caída de la hoja dura un tiempo, no es algo inmediato, no se empiezan a expandir y cae, suele durar unos días, si tenemos suerte, que es cuando mejor color va a pillar. Hay factores que harán que la hoja caiga mucho antes, viento, estrés en el propio árbol, etc. Pero lo que pasa al final es que esas células siguen expandiéndose, empiezan a separarse del propio árbol y el árbol va a empezar a generar una capa protectora donde se unía la hoja para que por ahí no se coja infecciones, etc. Vamos a juntar todo lo que hemos dicho anteriormente y vamos a ver lo que nos va a dar un buen color de otoño en un árbol o factores que nos pueden influir a que este otoño o otros otoños consigamos un gran color en las hojas de los árboles. De entrada necesitamos que el proceso de caída de la hoja del propio árbol sea lo más lento posible. Y esto va a ser lo más lento posible si el árbol ha tenido muy poco estrés durante el año. Y por poco estrés quiere decir que durante su etapa de crecimiento, que ya sea primavera a otoño, pues no haya habido grandes sequías, el árbol pudiese tener sus nutrientes, etc. También suelen tener bastante estrés árboles cerca de carreteras, que veréis que cogen a lo mejor color antes y se le cae la hoja antes que los árboles hacia el interior de un bosque, etc. Otros factores importantes es la concentración de etileno con respecto a las auxinas en el propio árbol. Y este suele aumentar cuanto más frío haga, cuanto más helada sufra el árbol, que también es otro factor de estrés. Con lo cual el árbol hará que la hoja se desprenda lo más rápido posible para ya olvidarse del tema y decir, el año que viene esperemos que sea mejor. Por eso, también nos interesa que no caigan esas heladas que hagan que la hoja caiga muy deprisa. Y después tenemos el factor del color más rojizos, que más nos gusta a nosotros, viene determinado también por la cantidad de antocianina que tenemos en el propio árbol. Entonces necesitamos que el árbol tenga días soleados y esos días soleados van a hacer que con la clorofila que queda todavía presente en la hoja se produzca mucho azúcar, aumente la concentración de antocianina. Pero es muy importante que el árbol no absorba ese azúcar de la hoja y eso se produce cuanto más frío hace. Cuanto más frío hace, los mecanismos del árbol se ralentizan y va a absorber menos antocianina de la hoja. Con lo cual, aquí con el etileno y la antocianina tenemos dos factores ahí que hay que equilibrar un poco. Vamos a ver entonces ahora en resumen las tres cosas que sí que nos gustaría que el árbol para tener un otoño ideal. Un otoño ideal sería aquel donde el árbol no ha sufrido nada durante el año ha sido bueno, ha llovido, ha hecho sol, el árbol ha crecido, ha pasado un año fantástico. No queremos que haya heladas, es decir, no queremos que haya unas heladas muy grandes, con lo cual el árbol se estresa en la época de otoño y tira la hoja lo más rápido posible, pero queremos que haga frío. ¿Por qué queremos que haga frío? Porque queremos que haga frío y días soleados en otoño, porque así el árbol va a producir gran cantidad de azúcar, pero como hace frío no lo va a dar absorbido, con lo cual la cantidad de antocianina que hay en la hoja va a aumentar, con lo cual esos tonos amarillos rojizos van a ser mucho más intensos que de otra manera. Hasta aquí toda la información sobre lo que podría llegar a ser un otoño ideal. Este artículo tengo que comentar que este artículo está basado en mi propio artículo del blog, pero el artículo del blog había inspirado y basado bastante en un artículo de una revista web, OnLandscape, que también os enlazaré por abajo,
que es una revista de fotografía de paisaje que os recomiendo mucho. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, por ahí abajo pondré un enlace para que os suscribáis.